Hola, buenos días. Bienvenidos todos a la sesión informativa de la licenciatura en Mercadotecnia Digital. Y esta sesión tiene como objetivo darles algunos planteamientos sencillos de en qué consiste la licenciatura en Mercadotecnia Digital. Ustedes han mostrado interés por este programa educativo, así como resolver algunas de las dudas que pueden tener ustedes, tanto del proceso de admisión como de la parte ya de estudio, ¿no? Como tal. Entonces, voy a compartir en este momento una presentación sencilla que vamos a ir platicando en corto. Recuerden que hay un espacio específico para hacer sus preguntas. En la barra del software encontrarán un espacio que dice Q&A, que es para que hagan ustedes el planteamiento de sus preguntas. Sugiero que cuando estemos ya llegando al apartado de datos de contacto, ya pueden ustedes empezar a plantear sus diferentes preguntas, ¿vale? Entonces, primero voy a pasar un poco por aspectos generales de la licenciatura. Algo que siempre nos preguntan mucho es sobre la validez de los estudios de los programas educativos de UDG Virtual. Recuerden que UDG Virtual, o el sistema de universidad virtual, también como es conocido, es prácticamente como cualquier otro centro universitario de la Universidad de Guadalajara. La única diferencia que tiene, pues, es que en vez de ser presencial, es en línea. Entonces, los estudios que tienen con nosotros, que realizan con nosotros, tienen la misma validez oficial. Su título igualmente saldrá con validez oficial de la Universidad de Guadalajara, igual que si lo hubieran estudiado en cualquier otro campus de la UDG, ¿vale? ¿Por qué es importante o por qué surge esta necesidad de una carrera de mercadotecnia digital? Bueno, a final de cuentas, la mercadotecnia como disciplina ya estaba posicionándose desde hace unos 10, 15 años, pero las transformaciones digitales que han surgido a raíz de los últimos 5, 10 años han hecho que el surgimiento de las redes sociales, el surgimiento del comercio electrónico y su posicionamiento como estrategia o medio de negociación haga que surja una necesidad principal o vital de requerir un perfil profesional que maneje y administre este tipo de cuestiones, ¿no? Además de que sepa administrar entre las actividades que se realizan normalmente en las campañas offline o en medios tradicionales como televisión, como radio, como prensa, como espectaculares, medios impresos, y las conjugue con estrategias de lo digital, ¿no? Que es el manejo de redes sociales, el manejo, por ejemplo, de publicidad en pauta, el manejo de publicidad a través de Google AdWords o posicionamiento en buscadores, comercio electrónico, etcétera. Entonces, lo que se busca es tratar de hilar este tipo de situaciones en un perfil profesional que atienda todas las necesidades y requerimientos que están teniendo en el mercado profesional. Esta licenciatura, entonces, tiene como objetivo formar líderes de proyectos en mercadotecnia digital que sean capaces de implementar y evaluar el impacto de estrategias siempre sustentadas en la detección de necesidades del consumidor. De hecho, cualquier mercadólogo, cualquier licenciado en mercadotecnia o cualquier persona que se dedica al marketing, su principal prospecto tiene que ver con atender las necesidades y deseos del consumidor. La diferencia de este programa educativo es que lo hace mediante el uso e implementación y evaluación de herramientas digitales. Algunas tecnologías, por ejemplo, más allá de las redes sociales, tienen que ver, por ejemplo, con el uso del Big Data, que es una gran herramienta para hacer investigación de mercados, algunas como la inteligencia artificial, algunas inclusive como la realidad aumentada, el Machine Learning, que tiene que ver con el análisis de estadísticas o analíticas de las páginas web para detectar si una persona está interesada en comprar nuestros productos o no. En el caso del comercio electrónico, por ejemplo, hay estadísticas muy interesantes de que solo de cada 100 personas que visitan nuestro sitio web para hacer una compra, solo 3 o 4 de ellas realmente terminan haciéndola. Y más o menos quedan unos 20 o 25 carritos de compras abandonados en el comercio electrónico. Y hay estrategias específicas para tratar de hacer que esa gente compre, así como los que ya nos han comprado se vuelvan clientes fieles y leales. Este tipo de estrategias tienen que ver además con la detección de necesidades del consumidor, con la implementación de algunos elementos tecnológicos que facilitan y mejoran la calidad de la atención del mercadólogo. En nuestro programa educativo en la licenciatura de Mercadotecnia Digital
establecemos 8 grandes habilidades que buscamos que ustedes tengan una vez que concluyen sus estudios con nosotros. Primero, y en cierta manera de una forma transversal y general, pues buscamos que sea una persona estratega de comunicación organizacional, es decir, una persona que logre integrar a las diferentes áreas, a las diferentes áreas particulares de una empresa en un sistema de comunicación organizacional para que todos estén trabajando bajo la misma sintonía. Por supuesto, en la parte de generación de relaciones de lealtad con clientes y proveedores es algo que siempre ha hecho el mercadólogo, pero ahora buscamos que sea a través de la integración tecnológica a procesos de mercadotecnia, con un pensamiento analítico, con un pensamiento innovador, que pueda diseñar proyectos y planes y programas de ejecución, y también con 2 metodologías muy fundamentales que tienen que ver con la formación integral del ser humano, es decir, mediante un mecanismo de ética, responsabilidad social, y también con una parte que es una competencia muy fuerte que está pidiendo el mercado laboral, que es el manejo de inglés y terminología técnica de la disciplina. Más adelante platicaré un poco sobre un servicio en específico que tenemos en un centro de idiomas. Y bueno, ¿en dónde puede trabajar una persona que egresa de la licenciatura en Mercadotecnia Digital? Bueno, puede trabajar desde departamentos de publicidad y marketing en empresas, sigue teniendo esta carrera, ese empuje de creación de marcas, diseño de logotipos, branding, colorimetría, imagen, diseño gráfico y visual, pero también tiene que ver mucho con la cuestión de unas tendencias que ya tienen cierto tiempo en el mercado, pero que cada vez son más fuertes, que es el contar historias para posicionarse y para enganchar con el consumidor o con el usuario. Esto se llama narrativas transmedia, y esto permite que el egresado en la licenciatura en Mercadotecnia Digital pueda trabajar en áreas de medios y postproducción de agencias publicitarias, en centrales de medios y agencias de medios, pueda trabajar, por ejemplo, en empresas de comunicación y servicios publicitarios, y está la parte fuerte que tiene que ver con el hecho del manejo del community management o el manejo de redes sociales, el establecimiento de mecanismos de comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con procesos de logística comercial en línea, y por ello también puede trabajar en medios de comunicación online, puede trabajar como freelance o como consultor o asesor externo, e inclusive pues tratamos también de desarrollar mecanismos de emprendimiento para el desarrollo de empresas propias. Tenemos varios alumnos que están creando sus proyectos para aplicarlos a su propio emprendimiento. Y a final de cuentas esto tiene que ver con áreas de desempeño en las que puede trabajar una persona o perfiles de puestos. Estos perfiles de puestos son aquellos que están siendo más demandados en el momento por el mercado profesional, y por ejemplo si uno entra a OCC Mundial o uno entra a Manpower o uno entra a LinkedIn, a los reportes de los perfiles más demandados para este tipo de disciplinas, son estos 8 que vemos aquí, ¿no? Desde expertos en publicidad online hasta analistas de procesos de Business Intelligence que se hacen a través de el uso del Big Data y el uso de estrategias de inteligencia artificial. ¿Cómo se estudia en UDG virtual? Bueno, a final de cuentas, al ser una modalidad en línea, tenemos la parte del soporte académico o los servicios académicos. Ahorita vamos a ver que hay 2 roles específicos de personas que van a ayudar al estudiante a lo largo de su trayectoria estudiantil. Está el soporte tecnológico que da a las plataformas para que siempre puedan estar habilitadas y siempre pueda haber acceso a ellas. Y tenemos la parte del apoyo administrativo y la atención personalizada con el personal administrativo y de apoyo que tenemos y que contamos para cualquier duda o problemática administrativa o tecnológica que puedas tener. Y nuestro modelo educativo se basa en 4 principales características, que es la autogestión o la administración propia del tiempo y de los enfoques de las tareas, porque no tienes a un profesor detrás de ti que te esté diciendo cómo hacer las cosas, sino hay una serie de instrucciones para realizar las actividades, y tienes un profesor que te va a ayudar a resolver dudas o a darte tips, por ejemplo, de cómo realizar tus tareas, y puedes tener una comunicación continua a través de la plataforma, o puedes buscar también otros elementos como sesiones de videoconferencia. La creatividad tiene mucho que ver en esta licenciatura porque muchos de los productos que se piden que hagan como tareas
tienen que ver con el diseño de mapas conceptuales, infografías, reportes gráficos, reportes video o auditivos visuales, ¿no? O productos audiovisuales. Entonces, la parte creativa es una parte fundamental que de hecho también está dentro del perfil de egreso de la licenciatura. Y lo que buscamos es desarrollarlo a través de una metodología de proyectos, es decir, vas a estar realizando proyectos cada semestre, no se hacen exámenes en nuestros cursos en línea, y eso buscamos que te genere un significado del aprendizaje. Si lo que estás aprendiendo lo estás aplicando en un proyecto de la vida real, le vas a encontrar mejor sentido y una mejor aplicación. Y esto tiene que ver con la parte de la participación, no solamente en el hecho de participar en la clase con tus tareas o realizar trabajos colaborativos en equipo, sino que tus proyectos realmente tengan una aplicación al entorno donde te estás desarrollando, ya sea un entorno social o ya sea el entorno o la iniciativa privada en donde estés trabajando. Estos proyectos, como decíamos, entonces es la forma de la base, ¿no? Es la base fundamental del aprendizaje o de cómo se lleva el proceso educativo en UDG virtual, y tiene que ver con la resolución de problemáticas en la vida real. Más adelante vamos a ver en el plan de estudios cómo están situados estos proyectos a lo largo de la malla curricular o del plan completo de estudios de la licenciatura, y cómo los puedes ir aplicando cada semestre, ¿no? A este mecanismo de aplicación de la vida real. Como decía anteriormente, tienes dos figuras que te van a generar el acompañamiento académico. Uno es el profesor como tal, que es el que resuelve dudas y retroalimenta las tareas de tus cursos, es el experto en la disciplina de una materia. Cuando tú tienes un curso como tal, tienes un profesor, como es en la forma presencial, pero este profesor es un guía más bien, ¿no? Te va asesorando, te va ayudando a entender algunos procesos que puedes tener complicados, te puede dar tips o herramientas, o inclusive te puede dar una asesoría personalizada si es que estás teniendo problemáticas con entender alguno de los materiales de apoyo para la actividad. Y otro elemento fundamental u otro personaje que está dentro de nuestro acompañamiento académico es un tutor. Este tutor más bien es un acompañamiento personal para cuestiones administrativas o personales. Si estás teniendo alguna dificultad, por ejemplo, de salud, si estás teniendo alguna dificultad personal, si de repente estás teniendo una problemática inclusive de comprensión lectora o de cómo referenciar, por ejemplo, tus tareas, tu tutor te puede ayudar en esa parte. Es un acompañamiento más transversal y tu profesor es el experto en el curso o en la materia que estás teniendo, ¿no? Digamos, es el experto en la disciplina. Nuestro plan de estudio se conforma de 4 áreas básicas. Las 2 primeras pues son obligatorias, pero son básicas, ¿no? La básica común y la básica particular obligatoria, y después empieza la parte más especializante de la carrera y la optativa abierta. Hay un mínimo de créditos que debes de cumplir para poder egresar y poderte titular posteriormente de la carrera, que son los que ves en pantalla. En el caso de las materias optativas, tú tienes que cumplir un mínimo de 48 créditos, pero tú puedes inclusive tomar más materias o más créditos si así lo deseas. No es limitativo, solamente hay que cumplir con el mínimo. El plan de estudios completo se encuentra en la página web de la licenciatura, en www.odgvirtual.odg.mx/LMD. La forma en cómo está estructurada esta carrera y sus diferentes materias están proyectadas a 8 semestres o a 4 años. Hay la posibilidad de recortar o acortar las trayectorias posiblemente hasta 6 o 7 semestres, pero eso ya dependerá de cómo te vayas sintiendo. No es obligatorio que sean 8 ciclos, no es obligatorio que sean 7 o que sean 9. Es una parte flexible de la carrera y dependerá mucho de cómo te vayas sintiendo en cada uno de los bloques, en cada uno de los semestres. Cada una de estas materias en el plan de estudios tiene un valor en créditos. En el UDG virtual hay una normativa específica en la que tienes que cumplir por semestre, por ciclo escolar, entre 30 y 90 créditos. Por ende, tú puedes decidir tomar menos o más materias siempre que estén dentro de ese límite o de ese rango de entre 30 y 90 créditos. Y como podemos observar aquí, en la ruta sugerida a 8 semestres, las materias que ves en verde son las que te comentaba que son del área básica común,
Las que ves en morado son la básica particular, las que están en azul son las especializante obligatorias y son las que planteamos como materias de proyecto. Y las materias de proyecto están implicadas para tomar cada uno de estos puntos y hacer un proyecto concreto que fluya desde las materias de cada ciclo. Es decir, en primer semestre, lo que tú veas de fundamentos de administración, de fundamentos de mercadotecnia y de tecnologías de la información y la comunicación, van a ser insumos y te van a ayudar a realizar el proyecto 1, que es un diagnóstico situacional. Y como todo en la vida y como todo negocio, partimos de un diagnóstico para poder establecer estrategias. Entonces, de aquí en adelante, cada proyecto, cada semestre vas a ir realizando un proyecto que te va a ayudar o te va a servir para dar fe o dar evidencia de que sabes hacer algo que está pidiendo el mercado laboral. El mercado laboral, lo primero que le pide un mercadólogo es que sepa hacer un diagnóstico, luego que sepa analizar a su perfil o mercado meta, después que sepa hacer investigación de mercados. Con esa información de la investigación de mercados se procede a hacer un plan de diseño de marca o auditoría de marca, lo que conocemos como branding. Después se hace un plan de redes sociales o un plan de social media para finalizar con un plan de marketing digital en el que ya se ven cuestiones de presupuestos, indicadores de retorno de la inversión, para evaluar, ¿no?, el impacto de un plan de marketing digital. En el caso de las materias optativas, tú tienes 4 bloques o 4 materias de lengua extranjera 1, 2, 3 y 4 como tales, que puedes tomar, son optativas. Lo que procuramos es que también salgas con un nivel de manejo de inglés técnico, aunque sea, y puedes tomar más materias optativas, no son limitativas. Si tú quieres tomar más de 48 créditos optativos, lo puedes hacer, y hay diferentes materias optativas que vamos a estar promoviendo y que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones que está reconociendo o que está solicitando el mercado profesional, como por ejemplo Big Data, como por ejemplo Machine Learning, como por ejemplo metodologías de Design Thinking, ¿no? Entonces, que son tendencias fuertes en el mercado laboral y que van a ser las materias optativas que fortalezcan tu perfil profesional. Los 8 proyectos, como decíamos, están basados en aquellas competencias fundamentales que pide el mercado profesional, y posteriormente estas 8 materias van a ir integrando tu portafolio de experiencia profesional. Entonces, estos 8 proyectos como tales integran tu portafolio profesional, que te permitirá dar evidencia de lo que como mercadólogo digital sabes hacer y puedes hacer, ya sea como freelance, como agente libre, o en la empresa que trabajas, o inclusive esos proyectos aplicados al desarrollo y potencialización de tu emprendimiento. En la licenciatura en Mercadotecnia Digital trabajamos mediante un modelo de cursos modulares. Esto quiere decir que tendrás materias que duren una parte del semestre. El semestre o un ciclo escolar normalmente dura 16 semanas. Entonces, durante 8 semanas vas a tener una materia o 2 materias y van a concluir ahí. Y empezando la semana 9 de ese ciclo escolar, tendrás otra u otras materias para poder así enfocarte en cada una de ellas. Las materias de proyecto siempre durarán tus 16 semanas del ciclo escolar. Y este calendario siempre, semestre tras semestre, lo publicamos para que puedas saber cuándo inicia y cuándo concluye una de tus materias. En la parte de servicios y apoyos, que es también algo muy recurrente que suelen preguntar, contamos también con convocatorias de movilidad estudiantil o intercambio. El intercambio lo puedes hacer de 2 maneras. Puede ser intercambio presencial o puede ser un intercambio virtual. Un intercambio presencial, pues, es el más común y el que casi todos conocemos, que es, haces tu trámite y haces un ciclo o un semestre completo en una universidad de otro país. Hay universidades con las que tenemos convenios, tanto también aquí en el país, dentro de la nación. Puedes irte a otro estado o puedes, casi siempre optan por irse a otro país y haces un semestre en la otra universidad. Hay ciertas convocatorias que dan algunos apoyos, que dan ciertas becas. Cuando generes ese interés por realizar el intercambio, con mucho gusto se te asesora desde la coordinación y se hace una revalidación de las materias que vas a cursar en el otro país
para que tengan validez en créditos con las del plan de estudios de la licenciatura en Mercadotecnia Digital. Si de repente no tienes la posibilidad de desligarte de tu trabajo o de tu estancia física durante un semestre, hay otras posibilidades. Tenemos también convenios con universidades que también trabajan modalidades en línea y puedes tomar uno o varios cursos en sus plataformas y se reconocen con créditos en la licenciatura en Mercadotecnia Digital. Esta es una forma de hacer intercambio, pero se hace a través de mecanismos online. Como les decía hace un momento, contamos con un centro de idiomas en el cual se administra todo el proyecto y el programa de una segunda lengua, de lenguas extranjeras. Por el momento, en tu plan de estudio se encuentra con 4 cursos de lengua extranjera como materias optativas, pero tú también puedes decidir hacer más cursos o inclusive tomar niveles, por ejemplo, para 7, 8, 9, 10 para el marco común europeo, corresponden al nivel B1 o B2, y eso pues te genera también una implicación, ¿no?, del manejo de un idioma en un mercado laboral también muy competitivo. Contamos también con apoyos bibliotecarios, contamos con una biblioteca tanto física como virtual para material de consulta. Si tú, por ejemplo, vives en la zona metropolitana de Guadalajara, puedes asistir a nuestra biblioteca presencial, están todos los materiales impresos de apoyo, inclusive hay préstamo de computadoras, puedes conectarte a ella a nuestra red Wi-Fi, ahí puedes trabajar para hacer tus proyectos o tareas, o citarte con tus compañeros, o inclusive poder agendar una cita con alguno de tus profesores si es que necesitas alguna asesoría especial. Y también contamos con toda una base de datos fuerte de ebooks y de material en línea, que estos materiales están prácticamente posicionados y están dentro de los diseños o de las instrucciones de tus actividades, por lo que básicamente los materiales que necesitas de consulta y de trabajo ya están proporcionados en la plataforma. Como cualquier alumno de la Universidad de Guadalajara, al ser parte de UDG Virtual, pues también tienes derecho a participar en diferentes convocatorias de becas. Cada una de estas becas tiene diferentes requisitos y tiene diferentes tiempos. Esto, una vez que tú ingresas a UDG Virtual como alumno, se te da una inducción específica en donde se te explica con mayor detalle en qué consisten cada una de las becas y cómo puedes participar en ellas. Asimismo, un derecho que tienes si entras como alumno de UDG Virtual es a solicitar una condonación de tu orden de pago. Esto, en el caso, se hace una revisión de un expediente en el caso de personas que tengan ciertas dificultades económicas o situaciones difíciles. Entonces, puede ser que solicites un descuento o un trámite de condonación de pago, y ello te puede ayudar también a sentir menos pesado el cargo económico de estudiar una licenciatura. Algo que también me gusta mucho mencionar es que en el caso de UDG Virtual, dentro del proceso de aspiración no se hace un examen de admisión. Es lo más común que en cualquier centro universitario, que casi en cualquier universidad, se hace un examen de admisión, pero en el caso de UDG Virtual, al ser una modalidad en línea, se realiza el proceso de selección a través de un curso en línea. Este curso en línea está diseñado para que el aspirante desarrolle algunas actividades en torno a un caso, algunas individuales y otras en equipo, y básicamente lo que genera este curso de selección es vivir un proceso similar al que experimentarás como alumno de la licenciatura, y sobre todo pues que tengas la oportunidad de trabajar directamente en las plataformas educativas de UDG Virtual y te vayas empapando y te vayas familiarizando con el manejo de las entregas en buzones, las retroalimentaciones de los profesores, cómo es el sistema de evaluación, los tiempos específicos para la entrega de las actividades, y esto te ayuda sobre todo a identificar desde un inicio que tengas la capacidad de la autogestión y la autoprogramación para tus tareas. En el caso de los costos, el costo del proceso de admisión completo a la licenciatura en Mercadotecnia Digital es de 3,584 pesos. Una vez que tú te registres como aspirante, se te va a generar 2 órdenes de pago, una por un monto de 360 pesos,
que es el mero trámite administrativo de aspiración, y otro por 3,224 pesos. Este costo de 3,224 pesos corresponde al monto que se genera por el curso de selección. Una vez admitido como alumno, el costo semestral de tu carrera es de 2,480 pesos. Si ya dijimos que más o menos un semestre dura 16, 18 semanas, tú estarías haciendo una inversión más o menos diaria de 18 pesos por estudiar en línea, considerando que a final de cuentas todos los materiales que necesitan para estudiar ya están diseñados en plataforma, ya no tendrías que hacer compra adicional de libros. Y pues bueno, uno de los argumentos que casi siempre nos comentan es, pero requiere una computadora, y pues bueno, a final de cuentas, inclusive para el trabajo de una carrera presencial, ya es también necesario un equipo de cómputo, ¿no? Entonces, un poco dejo este panorama para que tengas una visión de lo que implicaría una inversión de esta magnitud en la educación superior. En el caso de las fechas de proceso de admisión, estas son como las fechas claves para este próximo ciclo escolar 2020B. Desde el 1 de febrero y hasta el 29 de este mes está abierto el sistema para registrar tu solicitud de aspiración. Como decía, se generan 2 órdenes de pago, que puedes hacer el pago en línea o a través de ventanilla bancaria. Hay que hacerlo antes del 3 de marzo del 2020. Posteriormente se hace la entrega de documentación. Hay un espacio de tiempo del 20 de marzo al 13 de julio del año en curso. Hay que tener mucho cuidado con estas fechas para que no se les pasen. Y posteriormente, si ya tuviste estudios previos, si tú de repente ya dejaste trunca alguna carrera o inclusive finalizaste alguna carrera, pero quieres ver la posibilidad de hacer una revalidación de ciertas materias, del 2 al 31 de marzo es la fecha o el periodo clave para que entregues tu solicitud específica. Te van a solicitar, grosso modo, un certificado parcial o un certificado acreditado de estudios de la universidad en la que hayas estado previamente, así como los contenidos de las materias que quieres revalidar, para hacer desde la coordinación de la licenciatura una opinión técnica para ver cuántas materias y cuántos créditos se te pueden revalidar. Posteriormente, el curso de selección, que decíamos que dura alrededor de 5 semanas, va a estar diseñado del 4 de mayo al 8 de junio, y el 27 de julio se publica el dictamen de admisión. Ese día, pues ya se sabe quiénes fueron admitidos como estudiantes, y puedes ver este calendario ampliado, así como los enlaces a cada uno de los procesos, en la página que pongo aquí, que es www.dgvirtual.dg.mx/calendario de trámites. Ahí están cada uno de estos 6 pasos, con los hipervínculos o enlaces a cada uno de los procesos. Los cursos para el siguiente ciclo escolar inician el 11 de agosto. Hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo por los tiempos que de repente pasan de la publicación del dictamen a el momento en que inician las clases. En la parte administrativa, recordarte que todos tus trámites como aspirante los realizarás en la coordinación de control escolar. Siempre es importante que revises tus datos al momento de registrarte, sobre todo con correo electrónico, tener mucho cuidado con esa parte, y tus datos, por ejemplo, de nombre, porque son básicamente el medio de comunicación con el que vamos a estar dando seguimiento a tus trámites como aspirante. Y ya como medios de contacto, nosotros contamos en UDG Virtual con un centro de atención personalizada, conocemos como CAP, está disponible para auxiliarte en cualquier duda o problemática, y lo puedes contactar de manera telefónica, a través de correo electrónico, a través de Facebook o inclusive a través de WhatsApp. Si dentro de tu proceso de aspiración de repente tienes alguna problemática, duda, inquietud, o te trabaste en algún paso de repente, puedes directamente comunicarte con el centro de atención personalizada, y con mucho gusto te ayudarán a resolver o a derivarte al área que te resolverá esa duda problemática. Y pues bueno, desde la coordinación de la licenciatura estamos también para apoyarte. Dejo en pantalla los datos de contacto de la coordinación para cualquier situación que se requiera. En términos generales, esta es la información para tu proceso de aspiración. Dado que estás interesado en estudiar esta licenciatura, pues esperamos que sigas con el proceso. A continuación, pues responderé algunas de las dudas que de repente nos plantean
en el área específica o en el chat. Nos preguntan que si es válido un certificado de estudios del CONALEP como bachillerato. Sí, a final de cuentas, cualquier certificado de estudios de bachillerato de cualquier escuela que tenga validez o reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública es válido también para nosotros. Entonces, nada más hay que cuidar que traiga toda la validez o que el centro en el que estudiaste el bachillerato pueda tener básicamente ahí ya la certificación o la validez oficial. Y también preguntan que si estudió en bachillerato en preparatoria ya de la UDG. Cuando hagas tú tu registro, si tú ya estudiaste en una preparatoria de la UDG, cuando haces tu registro te va a pedir tu código previo, el código del bachillerato. Va a jalar tus datos y hay un momento en que desde UDG Virtual vamos a jalar tu documentación virtual o tu documentación digital. Si de repente hay alguna problemática o se detecta que es poco legible, se te va a pedir de manera física, pero se te avisará con tiempo para que puedas hacer el procedimiento correspondiente. Me preguntan que a qué dirección se tiene que mandar o entregar los documentos. Yo les sugeriría que entren a la parte del calendario de trámites y en el punto específico de la entrega de documentación, ahí les dicen los pasos a seguir. Hay dos maneras, se pueden entregar directamente o de manera personal en nuestras instalaciones que están en Mezquitán 302, esquina con Garibaldi, o si estás fuera de la zona metropolitana de Guadalajara o incluso del estado de Jalisco, puedes hacerlo a través de paquetería y ahí indica las instrucciones para hacerlo. También me preguntan que si hay un diplomado de mercadotecnia digital con nosotros. Sí, de hecho hay un diplomado de marketing digital y lo pueden localizar también en la página de UDG Virtual en el apartado de educación continua. Preguntan que si recomendamos que el curso de selección lo puedan elegir con asesoría o sin asesoría. Cuando tú te registras para el curso de selección, te da dos opciones, que pueda ser guiado con un asesor o que pueda ser autogestivo, que tú solo lo lleves. Mi recomendación es que lo puedas llevar con asesoría porque también te va a ayudar a darte la idea de cómo es la interacción con el profesor en la modalidad virtual. Y eso te va a ayudar a que cuando entres como alumno, pues ya tengas más o menos un sentido de cómo es el trabajo con un profesor en línea. Tenemos varias preguntas respecto a la documentación. Al ser un trámite administrativo, la parte de documentación, y como de repente puede haber cuestiones muy particulares de cada uno de ustedes, mi recomendación en la parte de la documentación es que se puedan comunicar directamente al centro de atención personalizada para que les resuelvan la duda administrativa. Así puedan analizar con tiempo y con calma el caso de uno de ustedes, ¿vale? Preguntan que si se desea seguir con más módulos de lengua extranjera, ¿tienen un costo? No, te los podemos seguir contando como créditos optativos y no tendría ningún costo adicional, ya estaría dentro de los costos de la matrícula que tú pagas semestralmente. Una pregunta que hacen es que si quedan admitidos en el curso de selección, aparte de estar cursando en línea, puede estar en clases presenciales. Voy a hacer una acotación muy particular aquí. Tú no puedes estudiar dos carreras de la Universidad de Guadalajara al mismo tiempo. Es decir, si tú haces trámites con nosotros en UDG Virtual, ya no puedes hacer trámites en ningún otro lado. Si lo que significa es que quieres tener sesiones presenciales, nuestra carrera totalmente es en línea. Toda la carrera es en línea. Entonces, desde un inicio, desde tu primer semestre hasta el final, todo el trabajo que se hace es en plataforma y de manera virtual. No hay prácticamente ninguna sesión presencial. Y al ser UDG Virtual un campus específico, no hay, digamos, no hay sucursales o no hay sesiones presenciales en otros centros universitarios. Todo se administra desde UDG Virtual y toda tu carrera se administra con profesores de UDG Virtual. Preguntan que si los créditos tienen alguna validez en Estados Unidos. Los créditos como tales no, lo que tiene validez son los estudios.
Los estudios de UDG Virtual, al ser parte de la Universidad de Guadalajara y al estar reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, tienen validez oficial en cualquier lugar del mundo. Lo que tienes que hacer de repente si eres de otro país, necesitas hacer un trámite de revalidación, que eso se hace normalmente en el ministerio o en la Secretaría de Educación del país al que quieres asistir o en el que quieres revalidar tus cursos o tus estudios, y normalmente pasan por un proceso notarial, ¿no? Un proceso jurídico notarial. Preguntan que si los cursos adicionales durante la carrera tienen algún costo adicional. Si son cursos que quieres tomar por fuera o en algún otro centro universitario, en alguna otra universidad o en alguna otra institución, dependerán de los costos de esas áreas. Si quieres tomar, por ejemplo, cursos de nuestra área de educación continua, tienen costo, pero hay un descuento específico, si mal no recuerdo, del 50% para alumnos de la licenciatura, para alumnos en general de UDG Virtual. Como comentaba, si ya estás estudiando una licenciatura en la Universidad de Guadalajara, no puedes hacer trámites a esta licenciatura o a cualquier otra carrera de la UDG. No puedes estudiar dos licenciaturas dentro de la misma universidad al mismo tiempo. Una pregunta interesante en relación al servicio social y las prácticas y cómo es el proceso. En el caso de las prácticas profesionales, las materias de proyecto cuentan como prácticas profesionales, porque realmente lo que estás haciendo es desarrollar una práctica profesional o una práctica específica de la profesión del marketing digital en una asociación civil, en una organización, en una empresa o inclusive para tu emprendimiento. Entonces, las materias de proyecto y los proyectos que desarrollas tienen validez como práctica profesional. En el caso del servicio social es obligatorio y se tienen que hacer como en cualquier centro universitario de la Universidad de Guadalajara, 480 horas de servicio social. En su momento se te hablará sobre las posibilidades del servicio social, pero hay posibilidades ya sea presenciales, si es que tienes alguna asociación civil o alguna institución pública cercana a donde estás para poder realizar el servicio social, o hay algunos programas en línea de servicio social. Preguntan que si es un programa de tiempo completo la licenciatura en Mercadotecnia Digital. No es un programa de tiempo completo, no requieres pasar un número obligatorio de horas en la plataforma al día. Es un programa más bien flexible y autogestivo. Lo que siempre recomiendo es al menos dedicarle 2 horas al día a los estudios en línea para que no te satures de ciertas actividades y puedas realizarlas paulatinamente en el transcurso de la semana. Pregunta, por ejemplo, que si hay materias ligadas, por ejemplo, a desarrollo de software o a edición de video e imágenes. Si no las ves como tales el nombre, porque más bien son contenidos dentro de. Hay una materia denominada herramientas digitales que trabaja con el desarrollo de habilidades para el diseño de narrativas transmedia. Ahí se parte del desarrollo de un storyboard y un storytelling, es decir, un boceto de una historia que se quiere contar, y después se hace diseño de imágenes, de audio y de video para crear un multicanal o una historia multicanal que impacte a una marca. Además, en medios BTL también se desarrollan, en proyecto que es Branding y Posicionamiento Online, proyecto 6, ahí también desarrollas algunos mecanismos de edición de imágenes, video, colorimetrías, logotipos, ¿no? Toda la parte infográfica. Y además a lo largo de la carrera estás desarrollando actividades que tienen que ver con el diseño de algunos clips de videos animados, de algunas infografías, de algunas piezas específicas de diseño. Y también hay algunas materias relacionadas con Big Data o Machine Learning, pero estas materias son optativas. Entonces las vas a ver en el plan de estudios como optativas, pero en su momento se van a ofertar con el contenido de herramientas, por ejemplo, de Big Data para la investigación de mercados, o inclusive en la materia de proyecto 4 de investigación de mercados cuantitativa, se va a hablar de cómo utilizar el Big Data para hacer investigación de mercados o marketing research en la época actual.
Preguntan que si es necesario haber sido egresado de un bachillerato con un perfil lógico-matemático. No, no necesariamente. El curso de selección, al final de cuentas, te va a ti ayudar a identificar cuáles son, de repente, a lo mejor, algunas habilidades que necesitas apuntalar, y en todo caso yo te sugeriría que platiques con el asesor o con el tutor que tengas en el curso de selección para que te pueda dar algunos tips o algunas herramientas para poder potencializar el pensamiento lógico-matemático o fortalecer esa área que sí es importante en la licenciatura, porque llevamos 2 cursos de estadística, estadística descriptiva y estadística diferencial. Entonces, la parte del pensamiento lógico-matemático es importante en esta carrera. No se requiere a lo largo de la carrera realizar ningún tipo de compra de software o algún servicio específico en Internet o algún tipo de suscripción. De hecho, una vez que tú ingresas como alumno a la licenciatura en Mercadotecnia Digital de UDG Virtual, puedes solicitar un correo específico de UDG Virtual que está anclado a la G Suite de Google. Entonces, tienes todos los servicios de la G Suite, además de espacio ilimitado en Google Drive, entre otros beneficios. Y la mayoría del software que utilizamos, buscamos que sea software libre, opciones de software gratuito, y en su momento, pues cuando ya estén en las materias más avanzadas, hay algunos entornos de simulación, por ejemplo, de redes sociales o de comercio electrónico, que permitirán aplicar los conocimientos de las materias. Preguntan también sobre las opciones de titulación. Las opciones de titulación tenemos varias, pero me voy a enfocar básicamente en 3 que son como las más fuertes, ¿no? En el área de desempeño académico hay 2 modalidades particulares. Una, te puedes titular por excelencia académica si tú tienes un promedio general de toda la licenciatura de 95 hacia arriba. Si tú tienes un promedio de 90 a 94.99, te titulas bajo la opción de promedio. También es desempeño académico, pero en tu acta de titulación, en vez de decir excelencia, aparecerá por promedio. Y la siguiente modalidad, que es como muy potencializada, es lo que conocemos como un informe de prácticas profesionales. Este informe de prácticas profesionales implica recuperar la evidencia de tus 8 materias de proyecto, tus 8 proyectos profesionales, y hacer una defensa tipo tesis de cómo te ayudaron estos 8 proyectos para el desarrollo de tu práctica profesional, cómo abonaron en tu trabajo, o inclusive si los desarrollaste para un emprendimiento propio, cómo te ayudaron a llevar a cabo tu negocio y a impulsarlo. Y este informe de prácticas profesionales es como la tercera modalidad de titulación más fuerte. Preguntan, por ejemplo, que si terminaron una carrera en una universidad, en otra universidad, pero no se han titulado, ¿afecta para poder iniciar esta carrera? No. A final de cuentas, pues en su momento decidirás si quieres hacer el proceso de titulación de la otra universidad. A final de cuentas es algo externo a la Universidad de Guadalajara, pero no te afecta para iniciar esta carrera. Inclusive, si los estudios que realizaste en la otra universidad tienen alguna relación en cierta medida con los estudios de la licenciatura en Mercadotecnia Digital, podrías ver la posibilidad de hacer algún trámite de revalidación. En el caso de las materias de lengua extranjera, en la actualidad, el Centro de Idiomas de UDG Virtual está ofertando únicamente inglés, pero como parte de la red de la Universidad de Guadalajara o como miembros de la Universidad de Guadalajara, los alumnos de UDG Virtual tienen también derecho a diferentes becas que existen en los centros de idioma de los demás centros universitarios de la red de la Universidad de Guadalajara, o inclusive algunos beneficios que se dan, por ejemplo, en Progress. En ese caso, si tú decides estudiar algún otro idioma porque tú ya manejas inglés, podemos ver la posibilidad de que esos estudios de otro idioma, portugués, italiano, japonés, etcétera, se puedan revalidar como créditos para las materias de lengua extranjera. Preguntan que normalmente en qué casos no se es admitido a la licenciatura. Básicamente hay dos elementos que son como las razones más fundamentales por las que una persona no es admitida a esta licenciatura, y es porque no acreditó el curso de selección
Normalmente cuando no acreditan el curso de selección es porque no estuvieron haciendo las actividades continuas. Una persona que normalmente está atendiendo continuamente y le invierte entre 1 hora y 2 horas al día para realizar las actividades del curso de selección, no tiene problemas para acreditarlo. Y la otra parte tiene que ver con los trámites administrativos. Se les pasan fechas para entrega de documentos, no tuvieron sus documentos de los certificados o del acta o de los documentos administrativos que se piden a tiempo. Entonces, normalmente son las dos razones muy fuertes, ¿no? También preguntan que si uno puede estudiar un diplomado y la licenciatura al mismo tiempo. Sí, en ese caso no hay problema porque un diplomado no es un grado académico por parte de la SEP, sino es educación continua. Inclusive si ese diplomado tiene alguna relación también en contenidos con la licenciatura en Mercadotecnia Digital, se puede ver la opción de revalidar algunos créditos o tomar algunos créditos por estudiar ese diplomado de manera externa. Todas las dudas que uno tenga en un curso, inclusive las materias de proyecto, las materias de proyecto son un curso como tal, cada curso vas a tener un profesor asignado y ese profesor es experto en el tema y te va a resolver todas las dudas que tengas sobre esa materia en particular, inclusive siendo una materia de proyecto. Como decía, el servicio social se puede hacer en donde tú radiques y podemos ver opciones en el momento, ya sea que tengas una organización o una asociación civil o una institución pública que quiera que realices un proyecto a lo mejor de marketing social o marketing medioambiental o que les administres sus redes sociales o que les realices una campaña publicitaria, podemos ver la posibilidad de que realices el servicio social, inclusive si es fuera de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Las opciones de intercambio de movilidad, si es intercambio virtual, lo puedes realizar desde el segundo ciclo. Si es un intercambio movilidad presencial, depende de cada convocatoria. La mayoría de las convocatorias de movilidad presencial requieren que un estudiante mínimamente haya cursado el 40% de sus créditos. Normalmente el 40% de créditos lo estás cubriendo entre el tercer y el cuarto semestre. Entonces, más o menos en esos ciclos podrías hacer un intercambio presencial, pero dependerá de las convocatorias y todas las convocatorias siempre se las compartimos por correo electrónico. Las actividades, pregunta alguien que si son diarias o semanales. Las actividades están calendarizadas. Normalmente en una semana puedes llegar a tener entre 3 y máximo 4 actividades, es decir, una actividad por materia. Entonces, normalmente en un plazo de 8 o 10 días, tú tienes que entregar entre 3 y 4 actividades, por lo que es importante hacer esa parte de la gestión del tiempo. Preguntan, por ejemplo, que alguien que estudió informática y estadística en otra universidad puede revalidar materias. Sí, para cualquier proceso de revalidación, básicamente se pueden revalidar hasta 5 o 6 materias mínimo o más. Hay ciertos estatutos, pero tú puedes inclusive al correo de la licenciatura en Mercadotecnia Digital, puedes mandar una copia simple de tu certificado de estudios de la otra universidad y con gusto te decimos las posibilidades que haya al respecto. Preguntan que si hay continuidad de esta carrera en maestría. Actualmente todavía no existe una maestría en línea en mercadotecnia, pero probablemente pues, la vayamos a estar trabajando y diseñando. A final de cuentas, ahorita apenas es la tercera generación que ingresa a la licenciatura, entonces hay tiempo para hacer el diseño y posiblemente la puesta en marcha de una maestría. En caso de que no surja o en caso de que no sea la visión como tal, puede también haber otras modalidades, otras maestrías en esta modalidad, inclusive hay maestrías, por ejemplo, en innovación que te puedan también tener algún ligue o alguna conexión con marketing digital. Sí, como cualquier alumno de la Universidad de Guadalajara, una vez que tú entras a UDG Virtual, puedes tener tu credencial de estudiante, hay un proceso administrativo a realizarlo, y esa credencial de estudiante pues puedes tener los beneficios que tiene cualquier estudiante de la Universidad de Guadalajara, inclusive por los descuentos en transporte, entre algunos otros, ¿no?
Preguntan, por ejemplo, de una persona o de personas que ya dejaron de estudiar hace mucho tiempo. De hecho, esta modalidad surge o nace de la necesidad de muchas personas que usualmente de repente no pudieron concluir sus estudios, dejaron alguna carrera tronca o simplemente dejaron mucho tiempo ya de haber estudiado. Por eso es importante considerar que hay dos elementos o dos agentes que ayudan a lo largo de la trayectoria. El profesor experto en la materia que te va a ir resolviendo las dudas que tengas y un tutor que te puede ayudar de repente cuando tengas complicaciones inclusive tecnológicas o que no sepas cómo utilizar un software o que se te maneje, por ejemplo, algún tipo de infografía y no sepas cómo esquematizarla, puedes también trabajar con tu tutor para desarrollar este tipo de habilidades y también cuentas con el apoyo de la coordinación. Tenemos, por ejemplo, personas de 56, 60 años estudiando la carrera y la verdad es que son muy buenos estudiantes, son muy dedicados y lo único es que pues van pidiendo apoyo en ciertos aspectos que requieren, ¿no? También preguntan, por ejemplo, que si es posible terminar antes del tiempo establecido la carrera. Sí, eso dependerá mucho de los créditos que vayas tomando, de cómo vayas aprobando las materias y también puede ir dependiendo de cómo te vayas sintiendo. Hay gente que dice, prefiero llevármela más tranquila y más calmada y llevarla en 4 años o en 3 años y medio. Hay gente que tiene más tiempo para administrarse y puede tomar hasta 5, 6, 7 materias al mismo tiempo, entonces recortará su trayectoria. Lo importante siempre es tener un primer semestre tranquilo para que más o menos puedan ustedes sondear cómo es la modalidad y si sienten que o lo sintieron tranquilo y relajado, pues pueden ir subiendo la intensidad con 1 o 2 materias más semestre tras semestre. Y nosotros trabajamos en una plataforma que es Moodle. A final de cuentas es una plataforma muy amigable, es una plataforma que es gratuita y es una plataforma que ustedes podrán también acceder a través de dispositivos móviles. Y como decía, a final de cuentas no necesitan ustedes entrar a la plataforma en un horario específico ni un número de horas rígidas al día, sino que dependerá de cómo se administren ustedes. Tenemos también alumnos que, por ejemplo, trabajan todo el día o trabajan hasta las 7, 8 de la noche y aprovechan de las 10 de la noche a las 12, 1 de la mañana para hacer sus trabajos o avanzar en sus tareas. Entonces, eso a final de cuentas tiene que ver con la administración propia de su tiempo. Y sí, como les decía, los que entren en agosto, en el ciclo 2020B, serían la tercera generación de ingreso a esta licenciatura, que es reciente. Algunas actividades están diseñadas para hacer colaboraciones en grupo, pero siempre las entregas finales de la actividad y la evaluación de la actividad normalmente se evalúa de manera individual, porque sabemos que de repente si en lo presencial es complicado trabajar en equipo, en línea y con tiempos diferentes, a lo mejor de trabajo, responsabilidades o inclusive de estancias. Hay personas que viven en otros países y tienen horarios o usos horarios diferentes. Lo que tratamos y buscamos es que si haya una colaboración o hay un espacio de colaboración para que ustedes se vayan dando opiniones sobre sus trabajos, pero el trabajo se califica de manera individual. Y bueno, la parte de los intercambios virtuales está más bien, me gustaría una vez que ingresen o si tienen la duda muy particular se pueden contactar con nosotros porque depende mucho de la universidad a la que quieran ir, depende mucho de la universidad con la que quieran hacer intercambio virtual, qué tipo de materias quieren trabajar con ellos, etcétera. Y sí, la carrera, de hecho, toda la carrera la puedes manejar con un enfoque de emprendimiento, que es una pregunta que me suelen hacer mucho. Entonces, si tú ya tienes una idea de negocio o inclusive si ya lo iniciaste el negocio, pero lo quieres potencializar, los 8 proyectos que realices a lo largo de tu carrera los puedes hacer sobre tu emprendimiento, sobre tu negocio particular. De hecho, es lo ideal y sería lo idóneo si ya tienes una idea de negocio o ya lo estás arrancando, lo vas a poder auditar y vas a poder ver qué necesitas potencializar y qué necesitas afinar de tu negocio. Y también en UDG Virtual contamos con una bolsa de trabajo que se denomina Red de Empleo. De hecho, es la bolsa de trabajo de la Universidad de Guadalajara. Ustedes pueden buscarla en Google, en cualquier buscador, como Red de Empleo UDG o Red de Empleo Universidad de Guadalajara y se pueden ahí registrar, inclusive como público en general.
pero también se pueden registrar una vez que ya sean alumnos y pueden ahí hacer su postulación a diferentes vacantes y hay muchas empresas que se están registrando y estos perfiles son de los más buscados. Y como les decía, en el caso de intercambio presencial, hay la opción de hacerlo en otros estados de la República o en otros países, dependerá de las convocatorias que vayan habiendo, pero normalmente tenemos convenios con universidades de todos los estados de la República y prácticamente del 70-80% de países extranjeros. Lo que sí es importante es que la mayoría de las convocatorias para movilidad o intercambio presencial en el extranjero normalmente están establecidas para o les dan preferencia a intercambios en países de habla no hispana, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí será muy importante que vayan pensando en fortalecer su aprendizaje de un segundo idioma para que puedan hacer un intercambio, por ejemplo, a Holanda, Alemania, ¿no? Inclusive Estados Unidos, Canadá, etcétera, que son algunas de las convocatorias más fuertes o que las becas son mucho mayores y tienen que ver mucho para desarrollar un perfil internacional. Y bueno, una pregunta que sí es muy común que me hacen es, si uno no tiene conocimiento previo de marketing digital, ¿qué recomendamos antes de entrar a la licenciatura? Realmente esta licenciatura como tal es formativa, entonces aquí te vamos a enseñar qué es marketing digital y cómo puedes utilizarlo para potencializar tu negocio, cómo puedes utilizarlo para potencializar el lugar donde trabajas. Si lo que quieres es más bien como tener o irte empapando un poco del tema por cuestión personal o por gusto personal, yo lo que sugiero es, hay muchas redes de colaboración en Facebook, hay muchas páginas, por ejemplo, como RD Station, como Merca 2.0, que te pueden ayudar a irte empapando un poco del tema para que sepas a lo mejor un poco sobre ciertas terminologías o sobre tendencias del mercado, pero esta carrera está diseñada precisamente para eso, para enseñarte desde lo básico, lo intermedio y terminar con un enfoque avanzado de un plan de marketing digital completo. Entonces irás aprendiendo desde la parte básica de qué es mercadotecnia, qué es una necesidad, qué es el consumidor, cómo se realizan las negociaciones o las relaciones con los clientes, hasta ir avanzando poco a poco con el marco jurídico de los medios digitales, hasta la parte final que es crear un plan de medios sociales, un plan de redes sociales, manejo de Facebook, manejo de Instagram, manejo de WhatsApp Business, tendencias de Big Data, tendencias de inteligencia artificial y todo ese tipo de estrategias que van a ir avanzando a lo largo de la carrera en semestres más avanzados. No tenemos un número mínimo de aspirantes admitidos. Al ser modalidad en línea no tenemos ningún problema de cupo de aulas, entonces más bien depende del número de personas que hayan acreditado favorablemente el curso de selección y que hayan concluido sus trámites administrativos. Y por último, recordarles que su título de licenciatura en Mercadotecnia Digital, una vez que entren y concluyan sus estudios, tiene el aval de la Universidad de Guadalajara, viene como cualquier otro título certificado por la Universidad de Guadalajara, y de hecho en el título no se expide nunca en la modalidad en la que se tomó la carrera. Nada más dice el grado como tal, licenciado en, y la disciplina Mercadotecnia Digital, con el aval de la Universidad de Guadalajara y con el aval de la Secretaría de Educación Pública de aquí de México, ¿no? Entonces, bueno, esas son la mayoría de las preguntas. Por mi parte sería todo, tratar de hacer ejecutiva esta presentación y esta sesión. Recuerden, les dejo nuevamente los datos de contacto, tanto de la coordinación, por si hay alguna duda particular en cuestiones académicas sobre todo, y recuerden que en su trámite administrativo pueden resolver cualquier duda que tengan sobre revalidación o validez de estudios, o sobre la cuestión del pago, o sobre cualquier otro trámite administrativo, directamente en nuestro centro de atención personalizada. Por mi parte sería todo, fue un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que esta sesión fue grabada y se publicará posteriormente en nuestros diferentes medios y redes sociales para si gustan consultarla nuevamente y quedamos a sus órdenes. Por mi parte es todo. Soy Adán Sánchez, coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia Digital de UDG Virtual y les deseo muy buen día.